tardes. Buenas tardes a todos, todas, todes. Mi nombre es Marcos Nascimento. Yo soy investigador de la Fiocruz. Soy de Brasil. Estoy en Río de Janeiro. Y es un gusto, un placer estar con ustedes en la moderación de la mesa 11, Sexualidades Bicha y Gay en las redes de la escuela. Es parte de nuestro eje temático sobre juventudes, cuerpo, cultura y modos de subjetivación. Estamos en el 8º Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades. Yo tengo el gusto de acompañar el coloquio desde el inicio, en Puebla, en 2004, hace casi 20 años. Tenemos una sesión ahora, esa mesa, con 3 trabajos de Brasil y un trabajo desde Ecuador. Entonces voy a estar aquí un poco cambiando de idiomas entre el portugués y el español, pero que estén totalmente cómodos en hablar en sus propios idiomas. Si es necesario algún tipo de ayuda, algún tipo de traducción, lo haré con mucho gusto. En esta mesa tenemos 4 presentaciones, ¿no? Y para el orden sería el primero de Wendel Ferrari conmigo. Wendel fue mi alumno de doctorado, pero no pudo participar en el día de hoy. Entonces voy a presentar su trabajo. Mi sugerencia era que, por ser moderador, que yo fuera el último a presentar, ¿no? Entonces, si Mateus está de acuerdo, Mateus, podemos começar com seu trabalho, encontrando a masculinidade bicha, das pistas teóricas às descobertas empíricas. Boas-vindas, Mateus. Boa Prazer em tarde. conhecer você. Mateus é da Universidade Federal de Pernambuco, aqui no Brasil. A ideia, Mateus, então, é que a gente mantenha aí em torno dos 10 minutos de apresentação para a gente ter mais tempo depois de diálogo entre a gente. E, claro, né, coisas que não foram possíveis na sua apresentação de serem ditas, elas também podem ser complementadas nesse período de discussão. Quando a gente completar 5 minutos, eu te aviso e depois te aviso com mais 1 minuto para o término. Tá ok? Perfeito, eu vou compartilhar minha tela e começar a apresentação. Só peço que me avisem quando se já apareceu aí. Já apareceu. Perfeito. Bom, hoje eu vou apresentar alguns dos resultados da minha pesquisa de mestrado, que já está bem no finalzinho, lá na Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou mestrando em Direitos Humanos e sou graduado em Comunicação Social, também na UFPE. Bom, essa pesquisa, ela tá, como eu falei, ela já está bem numa fase final, então eu já tenho alguns resultados que eu gostaria de apresentar, mas eu também vou contar um pouco do percurso dela, né, de como ela começou até chegar no ponto em que estou hoje. Essa pesquisa começou um pouco com a inquietação que eu tive ao ler essa frase da Meg Hayara, que ela diz que gay e bicha são categorias diferentes, né? Cada uma expressa um tipo de conduta, um tipo de comportamento, em que enquanto a bicha resiste, o gay ele se ajusta. Então, eu li isso, que está no artigo que ela escreveu, e eu comecei a tentar entender o que ela estava querendo dizer, e também eu estava numa fase de ajuste do meu objeto de pesquisa, lá dentro do programa, e aí eu e minha orientadora conversamos e a gente entendeu que seria produtivo entender o que é que significa ser bicha no Brasil, o que é que significa ser gay ou ser bicha, ser gay e ser bicha, ser homem ou ser bicha, ser homem e ser bicha. E a partir, enfim, dessas interlocuções com minha orientadora, a gente fechou esse interesse de pesquisa no que a gente chama de masculinidade bicha dentro da dissertação. Bom, essa masculinidade bicha, ela vai dar conta de homens que se reconhecem como bichas, mas a palavra bicha, né, ela tem uma história, e aí a gente recupera um pouco dessa história ao longo do trabalho. Basicamente, foi uma palavra que começou a ser usada dentro da própria comunidade homossexual brasileira na década de 30, mais ou menos,
E uma teoria que os autores James Green e também João Trevisan, que são alguns dos expoentes, né, nas pesquisas sobre a história da comunidade LGBT no Brasil, o que eles propõem é que essa palavra ela se disseminou e ela ganhou força porque ela era como se fosse uma glamorização da palavra viado, porque biche significa viado em francês. Então é muito possível que a comunidade LGBT aqui tenha se apropriado dessa palavra como uma tentativa de trazer glamour a uma palavra que já era comumente utilizada aqui no território nacional. E aí, um pouco depois, durante a década de 1960, acontece o que eu chamo de apropriação homofóbica do termo bicha, porque as forças policiais, especialmente do Rio de Janeiro, elas começaram a usar essa palavra para se referir aos homossexuais que foram presos ao longo da ditadura. E meio que essa apropriação homofóbica ela continua até o dia de hoje, mas ela não continua só, né? Também existe o movimento de autonomeação e de empoderamento de, especialmente, homens homossexuais através dessa palavra, né? Através do uso da palavra. E aí, como eu trabalho com masculinidades, como eu falei, eu tenho trabalhado com esse conceito de masculinidade bicha, e eu não poderia deixar de considerar, ao longo da minha dissertação, a contribuição da Cornell, né? E eu comecei a pensar a bicha a partir desse eixinho aqui entre dissidência sexual, porque eu estou trabalhando com homens homossexuais, né? E práticas discursivas de desestabilização da masculinidade. O que é que isso significa? Que quando eu falo de masculinidade bicha, eu estou apenas não apenas tratando de homens homossexuais, mas de homens homossexuais que eles têm práticas de desestabilização da masculinidade. E é importante falar isso porque eu identifico, e como eu vou falar, quando começar a falar sobre o meu objeto de pesquisa em si, eu acho que vai ficar mais claro que existem outros homens homossexuais que eles têm práticas discursivas de afirmação da masculinidade hegemônica, ou dessas masculinidades mais normativas, né? Eu sei que existem diversos termos, mas eu trabalho com a contribuição da Cornell, então eu uso o termo masculinidade hegemônica mesmo, né? Então, a masculinidade bicha, ela está localizada nesse eixo de dissidência sexual e de uma masculinidade que não é normativa. Então, 5 minutos, Matheus. Obrigado. Então, aqui entrando no desenho metodológico do trabalho, nós trabalhamos com entrevistas narrativas de 3 voluntários e nós preparamos perguntas para eles, né? Preparamos a entrevista, realizamos, transcrevemos e fizemos uma análise temática, que significa que a gente dividiu os relatos deles a partir de temas. Eu não vou apresentar esses temas aqui hoje, porque senão iria pegar muito do tempo que a gente tem disponível, mas eu vou apresentar alguns dos apontamentos principais e algumas das principais conclusões ou resultados que a gente já tem da pesquisa. Em primeiro lugar, eu identifiquei que a masculinidade bicha ela não se compromete de maneira normativa nem exclusiva com o hegemônico masculino. Isso significa que ela pode transitar entre expressões de gênero masculinas, não binárias ou até femininas. Em segundo lugar, a masculinidade bicha é um termo que eu uso para tratar de homens homossexuais que se identificam como bichas. Isso porque, ao longo da investigação, eu percebi que bicha também é usado, por exemplo, por travestis. O próprio documentário da Linda Quebrada é Bicha Travesti, que se chama. Então, eu acho importante destacar que eu aqui estou trabalhando com um recorte localizado de homens homossexuais. Em terceiro lugar, a masculinidade bicha não é uma identidade de gênero. Se eu estou trabalhando com homem, eu estou trabalhando com pessoas que se identificam como homem. Mas a identidade bicha ela é uma expressão de gênero, ou seja, é uma forma de descrever e analisar negociações que homens homossexuais femininos estabelecem com as normas de gênero e com outros homens ou com a sociedade em geral. Portanto, como diz no ponto 4, a masculinidade bicha é uma prática sociodiscursiva na qual ocorre essa desestabilização em que sujeitos masculinos deixam de fazer parte da ordem hegemônica e se colocam ali dentro de um outro jogo identitário, discursivo e até cultural e social.
E o último apontamento que eu trouxe é que a masculinidade bicha dá conta da realidade desses homens que produzem suas masculinidades ao se reconhecerem dentro desse espectro da bicha. E algumas conclusões principais que eu trouxe é que a reapropriação dessa ideia de ser bicha ela é muito ligada com o sentido coletivo que a comunidade LGBT atribui à palavra. Então, uma descoberta que eu fiz é que o espaço afetivo e, enfim, de acolhimento da comunidade LGBT é um espaço de autorizações mútuas, tanto para que esses sujeitos superem a experiência traumática da ocorrência homofóbica do termo bicha, como para que eles se sintam acolhidos e dispostos a acolher outros também. E aí, dentro desse escopo, existe uma virada fundamental, que é a da infância para a saída da faculdade, porque todas as pessoas que eu entrevistei realizavam, contavam a mesma história de que a palavra bicha ela era um xingamento traumático durante a infância, especialmente no ambiente escolar, e é justamente a saída para a faculdade, onde essas pessoas muitas vezes elas se encontram numa bolha social de pessoas mais parecidas com elas, de pessoas com muitas vezes com histórias parecidas, com traumas parecidos, que ocorre a reapropriação do termo e que, enfim, essas pessoas elas têm esse acolhimento e o que eu chamo de autorização mútua. Bom, essa apresentação que eu gostaria de fazer e eu espero a rodada de conversa para a gente trocar mais ideias. Muito obrigado, Matheus. Assim, super justo no tempo que a gente dedicou. Eu mesmo já tenho algumas curiosidades sobre o seu trabalho, mas a gente deixa para mais adiante. Eu entendo que o Francisco Silva Salles não está. É isso? Que seria o nosso outro expositor. Então, a gente passa para você, Pedro. Te invitamos, Pedro Gutiérrez, a apresentar su trabajo Homoconectividad en Grindr, Reflexiones desde Ecuador. Pedro, ya estás habilitado como co-host, entonces puede conectar la cámara, también el micrófono, para compartir tu pantalla. Gracias. Sí, perdón, estaba con un problema. Muchísimas gracias. Sin problemas. Listo. Solo un segundo. Ahorita ya le abro el documento, nada más para poder compartir. Muchas gracias por el espacio. Me dan un minuto, mil disculpas. Tranquilo, Pedro. Gracias. Siempre pasa algo con la tecnología, sea de manera remota o presencial, ¿no? Siempre pasa algo. Listo, muchas gracias. Sí, ahora te vemos. Muchísimas gracias, Marcos. Igual un saludo a Mateus. Igual agradecer al coloquio justamente por el espacio. Procedo a compartir la pantalla. Bueno, el día de hoy les voy a compartir justamente, este es un ensayo que lo desarrollé en el marco de unos estudios lazos en la Flaxo Argentina, justamente en relación a temas de género y violencias. Este fue un trabajo final dentro de este proyecto y esto lo enmarco justamente a través también de los estudios, sobre todo hay mucha proliferación tanto en Brasil y en Portugal, quizá en los países andinos no ha habido mucho debate en relación a temas de homoconectividad y justamente esto situado también en una experiencia de Ecuador. La metodología de este ensayo básicamente son tres partes. Lo uno, un trabajo de un análisis bibliográfico a través de la literatura de homoconectividad, de gaycidad, masculinidad, de ciencia y tecnología, capturas de pantalla como usuario en Grindr de 2018 a 2020.
2020, que digamos también fue como un recurso de una autoetnografía, podemos decirlo también, y de entrevistas semi-estructuradas a hombres gays, que se denuncian como maricas también en las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca, entre 22 y 25 años. Entonces, básicamente, este trabajo, digamos, era poder plantear la presencia virtual de hombres gays, maricas, bisexuales, queer, adultos y adultas mayores de las redes sociales, justamente dentro de su mayor desenvolvimiento dentro de estos espacios, entendiendo también la proliferación y la intensificación en la producción de datos de personas LGBTIQ+, sobre los deseos y el rastreo por geolocalización. Entender también que el diseño de estas aplicaciones ha sido moldeado justamente a comportamientos, necesidades que creemos que son nuestras, pero no necesariamente son así, y cómo esto se involucra a través de la participación y la entrega de data íntima, personal, que damos a las corporaciones también, y justamente aquí incluir temas del tecnoliberalismo a través de la datificación que justamente permiten estos sistemas operativos y estos diseños de interfaces, en el caso específico de Grindr, que está en el mercado desde el año 2009. Esto, digamos, lo planteamos en primer lugar también entendiendo cuál es el cambio que ha existido en el marco de que en Ecuador la despenalización de la homosexualidad es a partir de 1997, es decir, solo hace 25 años, y esto ha significado también que los espacios de infraestructura de exploración, de interacción y de sexo casual entre hombres, homo, bi, trans, queer, maricas, ha cambiado con la consecución de derechos, y a partir de ello tomamos, por ejemplo, un testimonio de Gonzalo Abarca, que estuvo dentro del proceso de la despenalización y quien nos comentaba que antes las experiencias del sexo casual estaban más ligadas a espacios físicos, ¿no? El cruising, plazas céntricas, encuentros casuales en salones de baile, casas particulares que rotaban constantemente debido a las batidas de la policía, a la invitación a subir, por ejemplo, a las copas de los árboles para dormir o tener relaciones sexuales en los años 80 y en los años 90, que era una forma, digamos, de homosocialización en estos espacios físicos, que esto evidentemente fue cambiando, y es a finales de la década de los 90 en el cual el término gay se implementó, digamos, socialmente, ¿no? Para referirse a los hombres homosexuales, a las personas travestis, un término paraguas para las identidades LGBTIQ+. Sin embargo, este desconocimiento o misoginia hizo que el término gay también en ese momento sea un identificador de las personas travesti, transgénero, por lo cual ahí utilizábamos el término justo desde Mequia para hablar de la gaycidad como una experiencia social que se ve significada por la posibilidad de diferenciaciones surgidas por medio de la lógica de la desdiferenciación. Y es como digamos que con este antecedente llegamos hacia el tema de la homoconectividad y la datificación, para también puntuar justamente que el éxito de Grindr radica en el uso de la geolocalización, del GPS, que posibilita esta visibilidad y esta interacción, ¿no? Esta posibilidad que existe ya a partir de los años 80 con la masificación, hoy en día hegemónica ya de la interfaz gráfica, que ha dado un peso a ser espectadores, a ser usuarios, ¿no? Como ya lo mencionaba también Donna Haraway, la experiencia es una ficción y al mismo tiempo es un hecho político de gran importancia. Entonces, las nuevas generaciones de gays, maricas, que hoy en día navegan Grindr, lo hacen a partir de lo que Mequia llamaba estas promesas relacionales, ¿no? A través de una guerra de imágenes por la presencia de la publicidad, del tecnoliberalismo. Es una intensificación del capitalismo, donde las aplicaciones trabajan para construir nuevos sistemas que pueden reemplazar las formas existentes de hacer las cosas. Esto es utilizado por Grindr, donde al conocer personas, el tener sexo casual, la búsqueda de relaciones monogámicas o abiertas, son consideradas realmente mercancías, ¿no? Entonces, aquí hay que decir también de alguien que desarrolla mucho el término de homoconectividad, de Auspach, la comprensión de la homoconectividad que usa Grindr se da a través del aprovechamiento justamente de las experiencias de las comunidades maricas o queer a través de la tecnología y del software con el cual extrae ganancias con la interacción de los usuarios, usuarias, y la venta de información como la orientación sexual o el estado serológico, como el caso que sucedió en el 2020 que llegó al conocimiento del Consejo de Consumidores de Noruega.
estas experiencias generan una multiplicidad, evidentemente, en los usuarios, ¿no? Y eso es lo que podían ver ustedes en pantalla. Estos son justamente igual testimonios de estas personas que pudimos entrevistar justamente en relación a cómo mirar a la geolocalización, ¿no? Como unas dos caras, que por un lado nos puede dar seguridad, pero por otro lado existen otras aplicaciones que se suman a Grindr, como Fake GPS, por ejemplo, para cambiar mi GPS en barrios y demás, que eso podría posibilitar, como ya ha sido denunciado, sobre todo en países andinos, casos de Perú, casos de Colombia, de Ecuador, para cometer delitos, ¿no? Robos, extorsiones, asesinatos, homicidios, transfemicidios, etcétera, ¿no? Estos testimonios Pedro, igual. 5 minutos. Sí, listo, gracias. Este tema igual va desde una intersección, ¿no? Dependiendo del temas de clase, cómo esto moldea también temas de economías afectivas en cuanto a nuestro relacionamiento con las tecnologías, ¿no? Estas experiencias de inmediatez, de intimidad, justamente que hacen referencia y ya han sido muy interiorizadas, digamos, por los jóvenes gays y maricas, digamos, donde también aquí podemos observar que hay una fantasía de la cercanía con los centros urbanos que posibiliten concretar encuentros en base a metros de distancia y no solo lo que para otros puede ser una necesidad, que es tal vez chatear o procrastinar, ¿no? Por otro lado, aquí también hay una crítica constante al uso del desarrollo tecnológico. Cada vez tienen nuevas actualizaciones en Grindr, justamente que es tomar en cuenta algo que nos dice Lindsay Poirier, ¿no? Que es que el diseño, las herramientas y los materiales por sí están lejos de ser neutrales, es decir, en este caso las interfaces del diseño tienen una ideología y en este caso la ideología por parte de Grindr es a través del tecnoliberalismo, la datificación, es decir, extraer todos estos datos que nosotros constantemente le estamos dando, ¿no? Y aquí hay, digamos, cada vez más nuevas actualizaciones para nuevos intereses, para nuevas formas de moldear justamente a los usuarios, ¿no? Que aquí podemos hablar sobre temas de anonimato o no, que también nos son ligados a temas de la seguridad. Sin embargo, justamente igual aquí vemos como todas estas tensiones constantes que hay y cómo estas tensiones constantes y el poder o no aportar estos datos nos permiten estar frente a prácticas clasistas, racistas, capacitistas, misóginas, trans excluyentes y demás, ¿no? Entonces aquí son algunas capturas de pantalla, por ejemplo, que son utilizadas a través justamente de mi Grindr, en el que yo tenía, digamos, en el perfil como activista LGBTIQ+, no xenofóbicos, racistas y digamos también como emojis que estaban como el corazón verde del tema del aborto, el corazón azul de Ni Una Menos o la violencia de género, así como la bandera LGBT y la bandera trans. Entonces, digamos, ya sin necesitar una mayor aproximación o conversación, pues ya habían todas estas reacciones como tal por parte de usuarios como tal, ¿no? Entonces, digamos, ahí como vemos que hay sin duda ya un acercamiento a esto, ¿no? Finalmente, como la conclusión, digamos, que vemos que cada vez estas interfaces, estas aplicaciones han sido trastocadas por los cambios políticos, económicos, legales, tecnológicos, y vemos justamente como en el caso de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, vemos como las prácticas físicas se van hacia los virtuales y estas modifican cada vez las formas de homosocialización, las formas también de interacción y cómo esto tiene que ver mucho el tema también, digamos, de usos binarios de identidad, ¿no? Clandestinidad, anonimato, visibilidad, avatares, territorio, GPS, y una muestra de eso es justamente la apropiación cultural y la sumisión de una gaycidad hegemónica a través de este tecnoliberalismo que trata de borrar también las disidencias y las características interseccionales de la identidad. Una pregunta que se hacía dentro de las entrevistas era como, ¿cuál es una alternativa frente a Grindr? Y quizá ahí, con esto termino, es que dentro del movimiento LGBTIQ+, sin duda debe haber una agenda también de los derechos digitales frente a un discurso también de los derechos humanos y cómo repensar una política de privacidad mediada por pactos éticos, voluntariedad de partes, manuales de seguridad, lo que también que es lo que estamos comprendiendo hoy en día por privacidad y también esta tolerancia que hay frente a los discursos de odio. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por el tiempo, justo en el tiempo. Muchas gracias.
Y también tengo ya algunas curiosidades. Y creo que dialoga bastante con el trabajo de Wendell, de alguna manera. O sea, los dos, de alguna manera, dialogan bastante con el trabajo de Wendell Ferrari. No tenemos Francisco, entonces voy a presentar. Si Fernanda me ayuda a monitorear el tiempo, ¿no? También ahí con los 10 minutos. Bien, yo soy Marcos Nascimento, soy investigador de la Fiocruz y Wendell Ferrari fue mi alumno de doctorado, ¿no? Y tenía una idea para su investigación doctoral que era la trayectoria, analizar la trayectoria afectivo-sexuales de hombres gays jóvenes en Río de Janeiro. Él entrevistó a alrededor de 15 jóvenes gays de un perfil muy específico, o sea, de clase social económica con muchas limitaciones. Gran parte de los jóvenes eran migrantes de otras partes de Brasil y migraron por cuestiones de sexualidad. O sea, todos se reconocían como gays desde muy temprana edad, o sea, se reconocían como diferentes, entre comillas, y se fueron durante la adolescencia o el inicio de la juventud para Río de Janeiro, una idea de una ciudad cosmopolita donde podrían vivir su sexualidad sin otras cuestiones de control social, ¿no? Por parte de su familia, por un lado, pero también de la propia comunidad, por otro lado, ¿no? Todos su mayoría son trabajadores informales, han aprendido ese proceso de construcción de su propia masculinidad a través de la familia, de la escuela y sobre todo de la iglesia, ¿no? Entonces había un sentimiento ambiguo, de alguna manera, sobre el placer y la culpa por no corresponder al mandato de la heterosexualidad. Su trabajo no era sobre violencia, sin embargo, la violencia estaba presente en todas las narrativas de todos los jóvenes entrevistados. En los 15, el tema de la violencia de alguna manera aparecía. Y cuando comento sobre el tema de la violencia, yo quiero decir violencia muchas veces física, como una pedagogía de aprender a ser hombre por parte de su familia, de su papá, en su gran mayoría. Algunos fueron expulsos de la casa por el tema de la homosexualidad y las propias relaciones con otros hombres también han tenido experiencias de violencia. Violencia sexual, ¿no? Violación, por ejemplo. Stilping, que es una cosa que no tenemos un término en portugués, creo que también no hay en español, pero stilping es el acto de remover el condón sin que su pareja lo sepa, ¿no? Pero la violencia digital, que es el objeto de esta comunicación, era grandísima. O sea, todos eran usuarios de Grindr, sobre todo Grindr, otras aplicaciones, pero Grindr creo que unía a todos ellos. Y las historias de violencia se repetían, ¿no? En sus discursos, de manera distintas, ¿no? Brasil es un país bastante racista, entonces los jóvenes negros sufrían bastante racismo, ofensas verbales en la interacción por Grindr. Teníamos un joven con un tipo de discapacidad, entonces el discurso capacitista aparecía también ahí con bastante fuerza. Otros que de alguna manera no tenían un cuerpo considerado como padrón o como deseable, también, o porque eran muy flaquitos o porque eran gorditos, también estaban ahí con esa cuestión de la gordofobia. Teníamos un joven que vive con VIH, entonces la xerofobia era otro tema también que aparecía con bastante fuerza y, de manera general, discursos bastante misóginos, inclusive contra los jóvenes que eran considerados como más femeninos.
Então, uma maneira de manejar isso, por exemplo, era su companheiro lhe pedia que gravara algo porque queria escuchar a sua voz para saber se era muito amanerado, não era tão amanerado, se tinha voz de homem ou se não tinha voz de homem, já como critério de eleição. E creio que algo que aparece nos outros dois trabalhos, pero que me parece aí uma marca importante dessas relações, sobretudo de subjetivação sexual, nesses tempos de conectividade, que era uma divisão muito hierárquica entre ser ativo, ser passivo ou ser versátil, não? E sobretudo para os jovens negros passivos, isso era muito forte, não? Porque diziam, mira, pero de que sirve ter pene grandote se eres passivo? Não? Então, não me interessa negro passivo, não? De la misma maneira, com a questão do corpo ou com a questão do discurso capacitista, todas essas interrelações, não? Entre ser ativo, passivo, versátil, plus uma questão racial, uma questão corporal, uma questão de viver com VIH, uma questão de ser considerado não mais feminino ou menos feminino, fazia com que várias ofensas, sobretudo ofensas verbais muito fortes, os bloqueios em las aplicações, que de alguma maneira ou outra afetavam de maneira muito forte a saúde mental destes jovens. Tanto que alguns, né, já não eram mais usuários de Grindr, diziam, mira, eu me alejei de usar essas aplicações porque me fazia muito mal, me sentia muito mal, e com isso buscavam outros tipos de possibilidades de cruising de uma maneira presencial, não? Sobretudo em alguns centros comerciais específicos ou em alguns parques específicos também. Bom, então, creio que, aunque o objetivo primeiro da investigação de Wendell era compreender a trajetória afetivo-sexual destes jovens gays de comunidades mais empobrecidas em Rio de Janeiro, ele não tinha a ideia que íamos encontrar tantas narrativas de violência, não? E a violência, ela cruza de alguma maneira, está presente de alguma maneira durante toda a trajetória específica destes jovens, não? Desde uma migração de alguma maneira forçada, desde suas próprias relações familiares, em la escola, em la igreja, em sua própria comunidade, e depois dentro da própria comunidade LGBT, não? Isso também, de alguma maneira, se repetia porque estavam aí pouco em desacordo com as expectativas sociais ao redor de jovem gay vivendo em Rio de Janeiro. Então, de maneira muito geral, essa é a contribuição. Creio que, em termos de saúde coletiva, que é o campo de estudo onde nós estamos, não? Wendell e eu, era bastante importante visibilizar essas violências, falar sobre o tema da saúde mental e ter muito claro, não, a perspectiva interseccional, de alguma maneira, nos ajudava a analisar, não, estas trajetórias, não? Então, aqui me quedo, creio que justo en el tiempo. Gracias, Mateus. Gracias, Pedro, Fernanda, por el apoyo. Si Augusto, Caio, Dania puderem escrever en el chat de que parte del mundo ustedes son, e podemos iniciar uma conversação sobre, ¿no?, los trabajos. Eu teria uma pergunta, Mateus. Mateus, uma coisa que eu fiquei muito curioso sobre essa ideia de pensar uma masculinidade bicha, se vocês
me parece que temos uma questão geracional aí colocada, né? Apesar de você resgatar, né, o termo bicha desde lá, né, do início, de um século atrás, né, do início do século XX, e como ele foi sendo apropriado e ressignificado, né, ao longo do século XX, mas, sobretudo, no século XXI, me lembrou muito do documentário Bichas, que eu imagino que você conheça, né, que é de Pernambuco. Fiquei pensando como é que vocês lidaram com essa questão geracional, né? Porque eu imagino que esses seus interlocutores são três, sejam jovens, mas eu fiquei imaginando isso. Ou se eles pertencem a gerações distintas, né? Isso era uma primeira curiosidade, né? E é muito interessante esse resgate, né, do termo bicha, né, uma apropriação desse termo de uma outra forma, de uma outra maneira, que não aquela maneira, né, da desvalorização, da estigmatização, etc. e tal, né? Assim como o termo marica ou o termo queer também foram se transformando ao longo do tempo, né? Então, queria discutir sobre essa questão geracional, né? Se vocês levaram isso em conta, se isso aparece no seu trabalho. Então, boa tarde de novo. A gente tomou como ponto de partida que a gente iria trabalhar com pessoas entre 20 e 30 anos. Isso foi um recorte que a gente decidiu fazer para facilitar o trabalho, porque a gente teve alguns problemas com a autorização com o Comitê de Ética da Universidade. Isso atrasou bastante a liberação para a gente poder realizar as entrevistas, né? E aí a gente decidiu fazer esse recorte para facilitar tanto a aprovação quanto a realização das entrevistas. E nas conclusões, nas considerações finais do trabalho, eu digo que essa é uma das lacunas que ainda estão aí para ser pesquisadas ou para ser investigadas, como que outras gerações e até outras regiões, né? Porque eu estou fazendo o trabalho aqui no Nordeste. Eu não sei se necessariamente, por exemplo, em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, vão surgir as mesmas coisas que eu achei com sujeitos localizados aqui em Recife. Então, eu tenho um recorte geracional e eu entendo que para outras pessoas de outras idades e outros lugares, regiões, pode ser uma realidade diferente, mas que a gente não conseguiu trabalhar no mestrado ainda, quem sabe aí com o doutorado, enfim. Só para te dar um outro ponto de conexão, de diálogo, né? No trabalho do Wendel, eu particularmente tinha essa preocupação de como é que eles se nomeavam, né? E a palavra bicha não aparece, por exemplo, né? Assim, né? Eles se afirmam como gays, todos eles, né? Eles não usam a palavra bicha, não usam a palavra viado, não usam a palavra homossexual. Eles usam o termo gay, né? E aí eu fico pensando nessa coisa que você chamou a atenção agora, quer dizer, assim, em outros territórios, né? Em outra territorialidade, como é que isso se dá, né? Porque eu tinha uma certa expectativa que a gente ia ter nomeações distintas, mas não foi isso que aconteceu. E ele entrevistou jovens entre 19 e 24 anos, eu esqueci de dizer isso, tá? 19 e 24 anos de idade. São bem jovens, né? Todos nativos digitais, então eu acho que essa coisa, né, que dialoga um tanto com o trabalho do Pedro, também que é a coisa da conectividade, né? É uma geração conectada, né? Então, assim, é muito interessante, por exemplo, ver que todos eles tiveram a primeira relação sexual com alguém que conheceram em algum tipo de aplicativo. Não necessariamente aplicativo de pegação como o Grindr, né? Mas que conheceram por Facebook, que conheceram por Instagram, enfim, né? Plataformas que não foram necessariamente desenhadas para isso, mas que, de alguma maneira, conectaram essas pessoas, né? E chama a atenção que a grande maioria, né, teve a sua primeira relação sexual com pessoas que conheceram através dessas plataformas, né? Mas eu fiquei curioso com isso, né? Eu tinha expectativa que a gente teria uma diversidade maior no Rio de autonomiação, mas não foi isso que aconteceu. Aqui foi um pouco o contrário, assim. Eu fiz entrevistas muito longas, então eu tive bastante material, assim, para analisar. Foi, tipo, 1 hora de entrevista para cada 3 pessoas. Então, é, tipo, 15 páginas de entrevista por pessoa.
E todos eles dizem desde o início que são bichas. Às vezes isso vem até antes de dizer que é gay. Então, de repente, Isso é essa interessante. variação regional ela pode significar algumas coisas que estão aí Uhum. para serem investigadas. Obrigado, Matheus. Pedro, não sei se logras compreender tanto o português. Às vezes isso é No um pouco mucho. mais, isso é um pouco mais difícil. Pero eu comentava acerca do trabalho de Matheus, não, sobre o tema da idade, não? E essa nombrar-se como bicha e não como gay, por exemplo, que aparece bastante forte no trabalho de Matheus, pero no trabalho de Wendell, por exemplo, é ao revés. O sea, nadie se nombra como bicha, todos se nombran como gay, tampoco se nombran como homosexuales. Entonces, creo que el uso de los términos también tiene a ver con la cultura local, ¿no? Que cada quien está de alguna maneira inserido, ¿no? Pedro hizo algunas referencias a Mecchia, Ernesto Mecchia, para nuestros compañeros y compañeras de Brasil, ¿no? Que es un antropólogo argentino que trabaja bastante el concepto de gaycidad, por ejemplo, ¿no? Essa particularidade, ¿no? de uma cultura gay na Argentina. Seu trabalho é em Buenos Aires, então que vale a pena conhecer, sobretudo Matheus, que creio que pode ser um interlocutor interessante para esse aspecto de como nombrar-se em relação, não, a suas identidades sexuais, suas preferências sexuais, sua forma de interação, etc, etc. Pero uma coisa que me chamou a atenção, Pedro, que é o tema da conectividade, porque também creio que isso é um pouco distinto em termos generacionais, não? Então, sobretudo para os jovens que já nasceram de alguma maneira conectados, não? Que não logram imaginar um mundo sem conexão, não? Sem internet. Isso passava bastante no trabalho de Wendell. Ou seja, todos usavam ou usaram em algum momento Grindr ou outras aplicações, pero lo que me chamava a atenção é que todos haviam tenido relação sexual, sua primeira relação sexual com alguém que conheciera através das aplicações, não? Não necessariamente Grindr, não? Pero Facebook, por exemplo, ou Instagram, ou qualquer outra plataforma digital que não necessariamente era uma aplicação de ligue, pero, não, de alguma maneira de conexão. E isso me chamava a atenção, porque creio que é uma marca generacional, não? Isso não quer dizer que homens, por exemplo, de minha idade, ou maiores aún, também não se utilizam, não? Pero creio que há diferenças no próprio manejo e no próprio uso das aplicações, não? E aí me gostaria de escutar-te um pouco sobre isso, se de alguma maneira a perspectiva de idade ou generacional estava presente em tu análisis de la homoconectividad. Sí, muchas gracias, Marcos. Justamente como tal vez para hacer una conexión con lo que mencionaba también Mateus. Por ejemplo, es importante mirar que cuando se desarrolla este trabajo, digamos, era más restrictivo el tema del uso de los pronombres, de la identidad o de la orientación sexual, digamos, a categorías más estandarizadas, quizá, ¿no? Hoy en día vemos, y es importante también, por ejemplo, la situación de que Grindr ahora te permite que tú mismo puedas poner otras formas de identidad de género, de orientación sexual. Entonces, quizá digamos como la predeterminada por Grindr, como quizá la más disidente, evidentemente es queer, quizá. Sin embargo, obviamente el queer en el sur global tiene estas diferentes acepciones, ¿no? Como, digamos, en Brasil va a ser desde lo bicha. Sin embargo, obviamente también en Ecuador, en los últimos años cada vez más hay una apropiación también de lo marica o del maricón, y no necesariamente como quienes hacen, digamos, también una crítica, digamos, a lo queer, que lo queer no necesariamente es una identidad como tal, digamos, más bien el queer es una disrupción frente a las identidades, y por detrás hay un sistema político, económico, también ideológico, sin duda, a lo que se está interpelando, ¿no? Entonces, inicialmente decir quizá que creo que hoy en día es como importante ver que
ya podemos ponernos como nuestra identidad, como desde queer, o sea, como hay otras apropiaciones más andinas, que es como el cuy, que es un animal típico de nuestra zona, como QIR o CUIR. Digamos que también hay otras disrupciones ahí en términos lingüísticos, políticos. Entonces eso creo que es como importante ahora ver en Grindr, que hay esa posibilidad de autodeterminación como más universal y no restrictiva. Y lo otro sobre el tema de esto que también es importante, cómo pensamos, por ejemplo, el tema de la datificación a través de las interfaces, específicamente a través de Grindr, que justamente hay ya múltiples denuncias, no solo esta llegada al Consejo Noruego, no solo estas en China o Taiwán, que ya estamos frente a gobiernos más de dictadura, que son LGBTQ-fóbicos, por ejemplo, en los cuales se da el uso, por ejemplo, de tu estatus serológico, ¿no? Si eres VIH positivo, y como esta venta puede ser un uso discrecional, digamos, por parte de los estados, o también a través de las transnacionales y de las corporaciones, a través de la publicidad que te puede llegar, por ejemplo, en las farmacéuticas. Entonces hay como que múltiples denuncias también de cómo se utilizan estos datos y justamente la visibilidad de estos datos, que a veces hay como una primera interpretación de que mientras más datos doy, más seguridad eso genera, digamos, con quien posiblemente puedo interactuar. Es decir, para que vea que realmente soy real, o para también condicionar ciertas ideas del estatus hegemónico, ¿no? Es decir, como quizá yo soy pasivo, pero si pongo versátil, se amplía el abanico. Sin embargo, eso no necesariamente significa que si luego ya hago contacto con alguien y le termino diciendo, bueno, soy versátil pasivo para esta vez, pero justamente por detrás, obviamente hay una misoginia que puede hacer que performemos esa identidad cuando no necesariamente sea la identidad con la que nos acostumbramos, digamos, en temas de la intimidad sexual. Y lo mismo sucede con temas de la edad, origen étnico, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, digamos, como el punto de quiebre a veces es, digamos, ya cuando esto se vuelve físico y cuando sale ya de la virtualidad. Es decir, a qué violencias, discriminación podemos aproximarnos una vez en la que hayamos falseado o no ciertos datos como tal. Algo que me parece interesante mirando desde el tema del VIH, por ejemplo, que Grindr tiene una gran capacidad, digamos, para determinar información en relación al estatus serológico, como desde tu último análisis, tener recordatorios de cuándo te toca hacer tu próximo análisis, de si esta situación serológica ya no solo es negativo o positivo, sino indetectable, etcétera. Es decir, como por detrás Grindr trata de hacer también como un proceso pedagógico y de educación, digamos, porque tiene también esta corporación y esta empresa como todo un compromiso social, por un lado, digamos, que lo vende así también a través de su publicidad, por eso lo digo entre comillas. Sin embargo, ahí se abre una discusión, por ejemplo, para las personas que viven con VIH, ¿no? Y es como, yo no tengo que decir que tengo VIH como necesariamente para tener una relación sexual. Y eso no significa que yo esté básicamente en una situación de abuso sexual, que para muchos es como, si tú no me dices que tienes VIH, como antes de tener sexo, o por ejemplo, no usar un condón, pero yo sé que soy indetectable e intransmisible. Entonces, que eso no va a suceder, ¿no? Entonces, digamos, abre otra posibilidad, otros debates éticos también, digamos, que a veces terminan siendo conflictivos, sobre todo si nos plasmamos a esta idea de la gaycidad de Mequia, también de estas promesas relacionales que generalmente tenemos cuando vemos, digamos, el neoliberalismo gay o el pinkwashing o el rainbow washing, digamos, porque hay preconcepciones con las que llegamos a estas aplicaciones, ¿no? Que a veces es la inmediatez del sexo casual o la promesa del amor romántico y la monogamia. Entonces, creo que Grindr constantemente está en una tensión, y es una tensión que está mediada por su interfaz, por su diseño, en la que no necesariamente tenemos, digamos, una decisión libre, consentida, voluntaria, a pesar de que así creemos que ingresamos también a la aplicación, ¿no? Gracias, Pedro. No, yo quería destacar la presencia de nuestro compañero Leonardo García, que está con nosotros, o por lo menos
Lo veo aquí en la pantalla. Leonardo es uno de los organizadores del coloquio de masculinidades desde Ecuador y ha arrancado bastante, ¿no? con todo el esfuerzo, ¿no? Para organizar este coloquio, que es una novedad para nosotros, ¿no? Un coloquio totalmente virtual, ¿no? Leo. Sí, hola, es que no, bueno, Ups. ok, ahí Marcos, gracias, bienvenido a ese espacio también, ustedes, bienvenidas, bienvenides, pues un gusto verles, si les estoy escuchando porque estamos simultáneamente en varios lugares, como atendiendo los temas logísticos, pero es un placer, también es un gusto verte por acá, Pedro, y escucharte, me encanta, creo que hay una discusión ahí bien interesante y nada, ojalá podamos seguir alimentando como las discusiones. Creo que hay unos ámbitos muy amplios para hacerlo y que necesitamos visibilizarlos mucho más, porque son realidades que están ahí, que por no nombrarlas no es que no existan y necesitamos hacerlo visible cada vez más. Y bueno, Pedro también tiene un proceso de trabajo muy importante en el país y bueno, desde su trabajo en Cuenca y ahora creo que ya estás en Quito. Entonces, bueno, también un gusto verte y nada, Marcos, también muchas gracias a ti, Mateus, les he estado escuchando y bueno, muy, muy interesante. Gracias, Leo. Augusto Caio. Caio es mestrando en Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía. Y está desde Salvador de Bahía. Y creo que Augusto es de Maceió, si no estoy equivocado. Sí, Augusto es de Alagoas, por lo menos. No sé si Augusto, Caio, Dania, Diego quieren aportar algo en la discusión para nuestros ponentes, para Pedro, para Mateus ou para mim. Eu quero. Diga, Caio. É só uma pontuação em relação ao que você trouxe, pô. Em relação à digitalização dessas relações homoafetivas que a gente tem hoje, é que é um processo que, como o Miscoach fala, Richard Miscoach, para quem está mais, você já deve ter ouvido falar, quem ele fala, Sim, ele é claro. muito exponente nessa questão, nesse tema. E ele fala, né, que esse processo ele é um reflexo da violência que essa comunidade convive constantemente, porque antes da existência dessas tecnologias, e o Grindr, querendo, ele é o mais antigo, ele é o ponto de referência para os outros aplicativos que existem, essa comunidade, antes dessas tecnologias existirem, elas sempre estavam ali à margem da sociedade, para não serem encontradas, para evitar que essa violência aconteça. Então, essa comunidade ela se encontrava em bares, em cinemas, em lugares assim afastados, para que ninguém descobrisse a sexualidade desses homens. Então, essa digitalização que acontece é meio que uma zona de segurança, de certa forma, em aspas, né? Que o pessoal encontrou, de estar ali, encontrando outras pessoas, dialogando afetivamente, sexualmente, e eu acho muito interessante o que você estava falando, os achados que você trouxe, porque é uma coisa que eu estou abordando no meu mestrado, na minha pesquisa, ela vai se propor, está se construindo para esse aspecto, que é a relação à saúde mental de homens que utilizam o Grindr, especificamente homens passivos. Por quê? Porque existe um recorte muito grande, eu estou fazendo essa análise, até nessa questão de estudar esses homens que utilizam esses aplicativos, existe ainda um recorte ainda muito grande e hegemônico
voltado para homens ativos. Então, aqui no Brasil, existem várias etnografias, como do Richard, como de outros autores de referência, mas sempre com esse recorte, homens ativos. Enquanto os gays passivos, os homens passivos, eram ficados de lado. E aí eu estou entrando nesse universo agora. Então, acho que é muito importante a gente trazer isso à tona, esse sofrimento que esses aplicativos trazem. Claro que ele também traz o prazer, traz a resistência, né, ocupar esses espaços, porque é um lugar que essas pessoas mostram suas identidades, se autodescrevem, enfim, se fazem presente mesmo com todas as rejeições sociais que ali também existem, mas elas estão ali, existindo. Então, é muito importante essa discussão que a gente tem, que ainda tem muito ainda a caminhar, mas só em a gente estar aqui discutindo é maravilhoso. Obrigado, Caio. É importante seu trabalho, né? Eu acho que essa questão da saúde mental, né? Isso no trabalho do Wendel saía muito fortemente, nessa coisa da solidão. A coisa da fast foda, né? Você encontrar alguém, transar ali e depois ficar sozinho, né? E isso ser uma coisa de repetição. E muitas vezes expostos a inúmeras violências, né? As ofensas verbais, as bloqueadas, enfim, né? Uma sorte de violências digitais, digital no sentido, né? De estar localizado nesses aplicativos, mas que não é, talvez, fica muito difícil de você mensurar exatamente o que é mais violento do que, mas isso que você traz, né? Assim, né? De alguma maneira, a violência ela perpassa as histórias, né, da sexualidade masculina gay, né? Desde a não aceitação pela família, ou pelo trabalho, ou na escola, né? Os rapazes, por exemplo, falavam muito sobre como a escola era um lugar violento contra eles, né? E, sobretudo, aqueles que eram mais considerados como mais femininos, né? Mais afeminados, né? E, claro, o trabalho do Miskolci é um trabalho muito importante, né? Assim, todo o trabalho que ele tem feito, né, sobre os desejos digitais, né, como essa questão da conectividade, ela também gera desejos, né? Acho que isso e desejos específicos também, né? Porque tem uma apresentação de si que é específica, enfim. É interessante. Eu só vou pedir a vocês um minutinho para fazer uma pequena tradução para o Pedro, para ele conseguir se conectar. Pedro, solamente um resumo. Caio, que está estudando saúde mental, ¿no? De los hombres jóvenes que estão aí conectados com Grindr, sobre esse tipo de manejo, ¿no? Das violências e das ofensas que uno passa por el uso das aplicações. E ele falava sobre um sociólogo brasileiro, que aunque o nome seja em inglês, mas é brasileiro, Richard Miskolci. E vou pôr aqui no chat que tem um trabalho etnográfico muito interessante, tanto em Brasil como Estados Unidos. E trabalha muito a noção de desejo, ¿no? Tem um livro que é Desejo Digital, ¿no? Assim como a construção do desejo desde a conectividade, ¿no? Que é bastante interessante. É uma etnografia bastante rica, bastante interessante, com vários pontos importantes para esse abordagem. Caio, você quer complementar algo? Eu posso passar para o Augusto e voltar para você depois. Sim, uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho que foi Matheus que trouxe, é que ele falando que os entrevistados dele falavam muito, e é muito interessante também a gente fazer esse apontamento em relação a isso, porque que essas pessoas costumam também falar muito, porque às vezes quando a gente se introduz, e isso o Richard também traz na pesquisa dele, e quando a gente se introduz nesse espaço, as pessoas veem a gente como alguém da academia,
que tem uma formação, principalmente às vezes em psicologia. Eu sou enfermeiro, mas eu tenho uma formação em saúde mental, então as pessoas pensam que a gente está ali para fazer terapia com eles, né? Porque as pessoas elas estão ali tão em um sofrimento tão intenso, numa necessidade tão grande de desabafar sobre tudo aquilo que eles estão convivendo, que eles estão vivendo ali dentro daquele universo, que eles veem a gente como essa oportunidade. E a gente sempre tem que dizer, oh, nós não estamos aqui, nós não fazemos terapia, não estamos aqui para isso. Mas que a gente também tem que ter essa postura quando a gente se coloca nesse universo, esse cuidado. Eles é uma oportunidade, querendo ou não, uma oportunidade que eles têm de expressar, de colocar para fora tudo aquilo, toda aquela mágoa, todo aquele remorso que eles com certeza devem passar. E é uma coisa que eu acho que é também importante dizer. E é isso. Obrigado, Caio. Eu pus no chat o livro de Richard, que está disponível em Amazon, Desejos Digitais, se alguém quer saber um pouco mais sobre o livro. Augusto. Saudações, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse colóquio. Na verdade, eu tenho uma pergunta para o Matheus. Ele fala sobre encontrar a masculinidade bicha. E eu pergunto para o Matheus se existe uma diferença e, sim, qual é entre a masculinidade bicha e a masculinidade gay. Oi, boa tarde, Augusto. Então, um dos pontos do meu trabalho, um dos pontos de partida do meu trabalho foi justamente pensar que nem todo gay é bicha. E isso era uma hipótese que eu tinha, né? E que foi confirmada a partir das entrevistas. O que é que acontece? Para essas bichas que eu entrevistei, exercitar a masculinidade delas significa necessariamente ser contranormativa, ou seja, elas podem usar maquiagem, podem usar roupas femininas, podem comprar roupas nas seções femininas das lojas de departamento. E isso não vai ser feito necessariamente por todos os gays. Assim, tem outras pessoas que não têm interesse necessariamente em exercitar uma feminilidade. E essa é a diferença, assim, quando eu falo em masculinidade bicha, eu estou falando de homens gays que eles exercitam essa feminilidade e que eles assumem isso para eles. Então, é diferente, assim, é como se nem todo gay fosse bicha e também, que é um desdobramento da pesquisa, nem toda bicha é gay, porque, enfim, é um pouco mais amplo, mas eu não sei se a gente tem necessariamente tempo para debater todas essas especificidades. Porém, é mais ou menos isso que eu tentei resumir aqui. Para quem não conhece, eu coloquei no chat o link do YouTube do documentário que eu falei com o Matheus, né, que se chama Bichas. E é muito interessante essa articulação de ser, por exemplo, uma bicha preta, né, como alguns deles se colocam, essa articulação entre diferentes categorias de pertencimento, né, para além da questão da sexualidade ou das identidades, né, mas uma identidade que ela vai se conectando com outras tantas identidades, né. Então, um deles diz isso: eu sou uma bicha, mas eu não sou uma bicha qualquer, eu sou uma bicha preta. Isso tem um significado, isso tem um valor, isso tem um sentido, né? Então, esse documental, Pedro, que está aí no chat, é um documental sobre bichas, como Matheus nombrava seu trabalho, e são testemunhos, e eu creio que são 8, não são, Matheus? Eu não tenho bem certeza do número, mas são testemunhos, e creio que tem subtítulos, então creio que é fácil de acompanhar. E são todos de Pernambuco, não são? Isso, eu não lembro se são 8, mas é mais ou menos isso, e são todos pernambucanos, se eu não me engano. Uhum. Então, vale a pena assistir, está aí como uma sugerência em YouTube. Mas pegando carona no que o Augusto te perguntou, a gente tem
Eu sou uma pessoa do século passado, tá, gente? Então, né, o mundo ainda não era tão conectado assim. Mas brincadeiras à parte, durante, sobretudo, o início dos anos 90, um companheiro da Cornell, né, australiano como ela, que é um antropólogo australiano, tinha um trabalho muito interessante tentando fazer uma articulação entre os estudos sobre a homossexualidade masculina, né, e os estudos sobre masculinidade. Então, uma coisa que ele afirmava, o nome dele é Gary Dowsett, pode ser uma referência interessante para vocês. Gary é australiano, também é um antropólogo, também trabalha com questões de sexualidade e muito com a questão da homossexualidade masculina. Então, ele dizia que ele sentia uma falta de diálogo entre os estudos sobre a homossexualidade masculina de um lado e os estudos sobre masculinidade de outro. Como se os estudos de homossexualidade não tivessem o que aprender com os estudos sobre masculinidade e vice-versa. Então, ele faz uma brincadeira em inglês, né, que é um trabalho icônico dele, né? Se você me mostrar o teu, eu te mostro o meu, né? Tinha uma certa brincadeira erótica ali no texto, mas era um pouco isso. Ele fazia a provocação de que esses dois campos, né, os gay studies e os men studies, podiam, de alguma maneira, se articular e aprender um com o outro, né? Então, esse texto ele vale a pena ser lido. Ele é um texto datado, obviamente, ele é de 93, então estamos falando de um texto de quase 30 anos atrás, mas é um texto que falava, naquele primeiro momento, da epidemia de AIDS, né? E como para compreender determinadas questões, era importante, era necessário, né? Era a defesa dele, né? Era necessário esse diálogo. Eu sempre recomendo para os meus alunos, os meus estudantes, que deem uma olhada nesse texto, né? Porque eu acho que ele é bastante provocativo, né? E para quem estuda masculinidade nessa interface com a homossexualidade, acho que mais ainda, né? Então, fica aí uma dica, né? Matheus, Augusto. Pedro, eu mencionava, não sei se conheces a Gary Dowsett. Gary é um antropólogo australiano, é contemporâneo de Cornell, do mesmo grupo, em realidade, investigadores australianos, al inicio de la pandemia de SIDA en Australia, en los 90. Él tiene un artículo que a mí me gusta mucho, que es un artículo de una provocación entre la necesidad o la posibilidad de diálogos entre lo que se chamava en ese momento de gay studies e lo que se nombrava como men studies, ¿no? Y que los dos poderiam aprender um com o outro de maneira bastante intensa, ¿no? Então, era um pouco sua provocação, sua defesa de articular estes dois campos, ¿no? de estudo. E Gary sigue trabalhando, ¿no? Pero ahora muy interesante porque trabaja con el tema de disfunción erétil por cáncer de próstata o cáncer de pene entre hombres gays en Australia, ¿no? Y todo el simbólico que hay de la erección y de no poder ser, no ser más capaz orgánicamente de mantener una erección, e viene dedicándose um tanto a isso. Pero é um investigador muito importante no campo de VIH-Sida de los 90, ¿no? Então, aí está como uma referência também para ustedes, ¿no? Pedro, ¿conoces a Carlos Hermosa? Sí, lo he escuchado, sí, leído. Porque Carlos, que eu sepa, também está muito interessado, não, em los estudos sobre Grindr entre homens equatorianos, não, em Equador.
Sí, acá quizá al menos en el desarrollo, digamos, del marco teórico y demás, si bien no hay muchas aproximaciones en Grindr, quizá en bibliografía o teoría, lo que sí se ha trabajado mucho es más desde el audiovisual, ¿no? O desde el arte. Es decir, sí desde el tema expositivo, por ejemplo, hay un chico, ahora no recuerdo su nombre, ex graduado de artes visuales en la Universidad de San Francisco de Quito, que más bien a través de estas imágenes compartidas de penes, justamente lo que hace es como una modelación digital para posterior hacer una impresión 3D, justamente de estos, obviamente con la crítica en relación al tema de estas imágenes no consentidas y demás. Entiendo que tuvo consentimiento con las personas que le entregaron sus imágenes. Sin embargo, digamos como que ahí trataba de hacer una reflexión, pero más del acercamiento, al menos que he visto en casos de Chile, de Argentina, es como siempre hay como esta discusión entre el cruising, justamente el cruising, y cómo el cruising luego se convierte ya en un tema virtual también y lo utilizan desde ahí, ¿no? Sin embargo, creo que hay algunas cosas como importantes también entre Grindr y la masculinidad hegemónica, una aproximación comparativa al rechazo de la feminidad, que esto lo hace Iván Gómez también en la Universidad de Oviedo, o Image, Body and Language in the Usage of Grindr, igual también de Joao Maraxi, Bernard Martins, o de armarios virtuales a campos digitales de exterminio, interseccionalidad de Grindr, fábrica de gaysidad chilena, que esto lo hace igual Luis Parra con Augusto Bando, o de Gays, Expressions of Inequity and Grindr de Christopher Conner, igual que creo que también como ayudan a mirar quizá estas preocupaciones que algo de lo que entendí, igual lo mencionaba Augusto hace un momento, y también hay otras intersecciones, sobre todo desde la arquitectura o la infraestructura, justamente a partir del diseño y la interfaz, que creo que hay como que creo que es mucho más interesante, digamos, unir el tema de ciencia y tecnología justamente con los estudios eh, bicha, gays, marica, queer, porque justamente la interseccionalidad nos permite entender la complejidad estructural que está determinada, que está predeterminada, ¿no? Que a veces, digamos, los estudios cualitativos, sociales, son importantes para entender ciertos fenómenos, pero creo que de la mano justa con la ciencia y tecnología nos puede permitir llegar a otras conclusiones interesantes, ¿no? Y obviamente contextualizadas en base a cada país o demás. Sin embargo, este tema en Ecuador aún es muy poco explorado, y de hecho, como decía inicialmente, al menos en mi investigación he visto que hay mucho más interés, ¿no? En Brasil, digamos, al menos si lo vemos desde el tema del sur global o del cono sur, que en otros espacios, que también en Argentina algo que se podría vincular es temas de los estudios de Tinder que hay, ¿no? Ahí hay una visión más hetero, sin duda. Sin embargo, creo que también son posibilidades y que ahora también van incrementándose con aplicaciones que se han vuelto populares como Bumble, por ejemplo, que ya tiene una gran capacidad también, digamos, para personas gays, o Guapa, digamos, en cambio, que es solo para mujeres lesbianas, que creo que nos permitiría también entender otras situaciones, ¿no? Porque a veces quizás si hay una lógica gay hegemónica también a través de las interpretaciones que estamos haciendo, ¿no? Eso es muy interesante. Yo vi en tu presentación, por ejemplo, un perfil con rostro, ¿no? O parte del rostro. Hay un investigador brasileño que se dedicó a pensar la cosa que él llama en inglés de faceless, ¿no? Que son los hombres sin cabeza, ¿no? Que el rostro no aparece. O sea, uno puede compartir, ¿no? El pene, el pecho, las nalgas, pero no el rostro, ¿no? De alguna manera, él estaba interesado en ver lo que era esa ocultación, ¿no? Del rostro. Y trabaja con esa categoría de faceless, ¿no? Que son los hombres sin fase, los hombres sin cabeza. Que me parece bastante interesante, ¿no? O sea, lo que uno muestra, pero también lo que uno no muestra, ¿no?
y cómo es el juego, ¿no? Esa dinámica de presentación de sí, ¿no? De alguna manera. Y tienes total razón, o sea, ha sido bastante popularizado en los últimos años las investigaciones sobre las aplicaciones, ¿no? Y Grindr, en Brasil, hay muchos en diferentes, desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de la salud, o de la psicología, de la antropología, de la sociología, de la comunicación, de la lingüística. O sea, ahí hay un montón de diferentes perspectivas para analizar ¿no? El uso y las consecuencias del uso también, ¿no? Tal vez al acotar, que hace tiempo tuvimos una conversación con Tiago Scarpat, de la universidad, no recuerdo ahora bien, pero es brasileño justamente. Él también tiene como bastante trabajo en relación a Grindr, pero justamente él sí lo mira desde el tema del GPS o el tema también desde la ciencia y tecnología. Está interesante. Y qué bueno, y gracias por las referencias. Uh-huh. No, quería destacar la presencia de Magali Márquez, nuestra compañera desde Men Engage Alliance, en nuestra sala. Magali, bienvenida. Estou tentando, mas não estou conseguindo pôr o vídeo. Mas eu estou aqui. Obrigada, Marcos. Déjame ver se... Ah, agora sim. Agora sim. Oi. Oi, tudo bem? Bom ver a todos. Oi, Léo, você também não está visível, mas tudo bem. Aos outros. Ele está simultaneamente em diferentes salas, ao que parece. É vida de organizador, né? Y hoy a todos. Bueno, debería estar hablando en español. Disculpes que empiezo a hablar con Marcos y me olvido de que el idioma es otro. Entonces, perdón, pero imagino que el portugués también no es así muy ajeno a todos. No, pero bienvenida a nuestra sesión sobre sexualidades bicha y gay en las redes y en la escuela. En realidad tuvimos 3 presentaciones, ¿no? Pedro, Mateus, y yo presenté de Wendell, porque Wendell no logró llegar. Y hace falta Francisco, que infelizmente, es una lástima, pero no pudo venir, porque era el único trabajo específico sobre sexualidad en la escuela, ¿no? Y eso me parece un tema súper importante. E creio, ¿no? Que va un poco al encuentro del trabajo de Mateus, ¿no? Que ser afeminado é minha liberdade, ¿no? Era el tema del trabajo de Francisco. E que é uma lástima, sobretudo nesse momento, especificamente nesse momento em Brasil, onde temos rechazo muito forte, ¿no? Em termos de políticas públicas, a lo que tiene que ver con género y sexualidad, con educación sexual integral, la prohibición, ¿no? Del uso del término género en los planes de educación, una ofensiva antigénero, antiderechos bastante fuerte, un momento muy conservador de nuestra historia. Entonces, escuchar, ¿no? Otras posibilidades, sobre todo en por exemplo, numa escola pública de Teresina, ¿no? Eu creio que isso sempre tem aí valor bastante alto, ¿no? Esse momento de nossa história, ¿no? Que não se inicia agora, ¿no? O sea, no es parte así del gobierno Bolsonaro, ¿no? Pero ya se inició hace como 10 años más o menos, quizás un poquito más. De la tal ideología de género y con ese discurso de la ideología de género también ha afectado muchísimo, sobre todo el campo de la educación, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de las escuelas hoy no se habla sobre sexualidad, no se habla sobre derechos sexuales o derechos reproductivos. Eso otra vez
está a cargo de algunos grupos muy específicos, desde las ONGs, y principalmente para los estudiantes, ¿no?, disidentes sexuales o disidentes de género. La escuela se ha convertido en un espacio de bastante violencia y bastante sufrimiento, ¿no? Entonces, cómo estos temas son importantes, ¿no?, para pensarnos la sexualidad de una manera más amplia, pero también desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva más integral. Y me parece que no es tan distinto, me imagino, como Pedro desde Ecuador, o incluso Estados Unidos, ¿no?, donde está Magali. Exacto, Sí. ¿no? Si me permites el momento, porque yo sé que no, este es un coloquio latinoamericano y caribeño, pero de cualquier manera lo que está pasando en la región no es único de la región, es un momento global de rechazo a una serie de posiciones. Hola, Leo. Y desde el punto de vista global este vínculo de la cuestión de las diversidades sexuales y de género, de la fluidez de la cuestión de género que creíamos que estaba avanzando, tiene todo que ver con los gobiernos autoritarios, autocráticos y algunos hasta de origen teológica, digamos, ¿no?, la teocracia. Y es muy interesante porque muchas veces creíamos, no, en América Latina porque somos más, qué sé yo, no, alguna cosa, o en algunos países de Asia, pero es en todo el mundo, lo que nos hace pensar sobre la cuestión del patriarcado y la cuestión económica neoliberal de una forma mucho más contundente, porque son los elementos que no hacen distinción de cultura, ¿no?, sea América Latina, sea Asia o África, y cargan con ellos estos elementos homofóbicos, estos elementos de poner las mujeres y los hombres en el lugar biológico que ellos creen que es el único por autoridad divina, ¿no? Entonces es muy complicado. Si ves en Suecia recientemente el nuevo primer ministro ha revocado, se dice revocado, o canceló completamente la política feminista que se llamaba política feminista del gobierno sueco, que ha existido por décadas, ¿no? Que era un compromiso con los derechos de la mujer a nivel internacional, que ellos financian muchos movimientos. Entonces, por primera vez en varias décadas, el gobierno de Suecia toma una medida de este tipo. Si ves en Italia, la primera ministra también es conservadora. No se sabe qué va a pasar en Inglaterra, porque ahora ya después de un mes se va la primera ministra, va a entrar otra, pero se cree todavía conservador. Y así va, ¿no? Y estamos con Brasil en la situación en que está, ¿no? Y el Estados Unidos en la situación en que está, en que hace 2 años que tenemos un nuevo presidente, pero los noticieros, las noticias son todos los días sobre el Trump y el movimiento conservador. Entonces, no, mismo que sean malas noticias, no es mantener la agenda y la gente movilizada para proteger y avanzar lo que esta categoría quiere. Entonces es muy complejo. Y lo que pasa en África también es muy complicado, con las iglesias evangélicas muy activas en los países africanos. Entonces es serio, lo que tenemos delante de nosotros es muy serio, ¿no? Y en Estados Unidos se ha cancelado toda la política de aborto, pero junto con eso va a venir la homofobia por vía legal de la Corte Suprema, porque van a tratar, el próximo paso es revertir las leyes de matrimonio y de iguales, ¿no?
eran. Pedro, ¿querías comentar? Sí, tal vez hacer un comentario con lo que menciona Magali, que justamente, si bien, digamos, es como un fenómeno global el avance de los grupos evangélicos, cristianos, musulmanes, que han hecho, digamos, como una alianza a pesar de la diferencia de sus ideologías religiosas en contra del movimiento feminista, de la diversidad, disidencia sexual. Digamos, hay como unos avances diferenciados, ¿no? En cada continente y justamente quizá por eso en Europa, digamos, a partir de las políticas de Polonia, que nos comenta de Suecia, de Italia, digamos, donde ya los antiderechos están en el poder, constituidos en el poder y justamente tomando la regresividad de derechos, quizá en Latinoamérica estamos un paso atrás, es decir, estamos en el momento en el que, si bien el caso de Bolsonaro, digamos, es como la cúspide en Latinoamérica ya en el poder con toda esta regresividad, pues actualmente en otros países andinos, sobre todo, que es lo que puedo yo mencionar, digamos, cada vez es más fuerte la presencia de los grupos antiderechos en los movimientos, en los partidos políticos, en líderes evangélicos que están tomando estas posiciones y que sin duda están presionando, digamos, en este caso, a los congresos, a las asambleas, justamente para la regresividad en temas de ley. De igual manera, en las altas cortes constitucionales, ya ha pasado en Ecuador, digamos, con la primera manifestación a partir del año 2016, cuando se da una sentencia en la cual se reconocía a las y los adolescentes con la capacidad de tomar decisiones sobre su vida sexual, sobre sus derechos sexuales y reproductivos, digamos, como esta primera escena posterior con la reactivación del tema del aborto, del matrimonio igualitario, y hoy en día vemos que cada vez las esferas ya no se limitan solo a los temas de género, ¿no? Sino se van hacia temas de estas ideas fascistoides, ¿no? Que van desde el porte de armas, la política de securitización, etcétera. Entonces, digamos que la agenda política cada vez es más amplia, no es solo hablar de ideología de género y la prohibición de la educación sexual integral, a pesar de que no haya, pero de las pocas políticas que hay es al menos aniquilarlas. Vemos el caso que está pasando en Perú, por ejemplo. Esto hablo a partir de una consultoría previa que acabo de finalizar, en la que hablamos de la regresividad del Ministerio de Mujer al Ministerio de Familia, que da la recomendación el Congreso peruano, a pesar de que ese es un cambio que está, digamos, en Castillo a través de un tema del Ejecutivo. Sin embargo, cada vez vemos una mayor presencia, ¿no? De igual manera, en Colombia, por ejemplo, con el congresista Toro, que es el congresista gay abiertamente allá, que él propuso una ley en contra de las clínicas de deshomosexualización que tratan de curar la homosexualidad, y justamente como ahí los grupos antiderechos han sido quienes han tratado de silenciar, digamos, ese proyecto de ley, diciendo que él, al ser parte de la comunidad, no podía presentar porque él tiene interés en la causa. Entonces vemos cosas bastante ilógicas porque eso significaría que mujeres no pueden proponer leyes para la erradicación de la violencia de género o que personas del movimiento indígena, afro, etcétera, hablen de leyes antidiscriminación por temas racistas. Entonces, vemos que es complejo que cada vez más en la opinión pública, que es donde tienen, digamos, como este gran espacio, y quizá ustedes lo conocen de primera mano en Brasil, digamos, con no sé, cada vez mayor presencia de evangélicos que tienen poder mediático también, ¿no? Y en sus bancadas legislativas. Y creo que de alguna manera en los países andinos o en el caso ecuatoriano, desde ciertos movimientos, tratamos de aprender lo que sucedió en Brasil, justamente para que no suceda acá. Es decir, que la política de Estado no sea estas ideas fascistoides, esta regresividad de derechos, y justamente ahora estamos a puertas de elecciones también y vemos mayor cantidad de candidatos, candidatas que tienen estas ideas, ¿no? Que por detrás es la familia, las niñas y los niños, digamos, son subjetividades comunes que la gente asocia y que la gente trata de salvaguardar, ¿no? Pero que por detrás hay un lobby más complejo y que creo que hay la identificación y la imaginación política que debemos tener desde las izquierdas, desde los espacios más progresistas, justamente también nos pone un reto, ¿no? Marcos,
Sí, y compas, bueno, voy a hacer como, me tomo la palabra ahí un rato para Claro. ampliar un poco lo que nos estaba diciendo Pedro. Es que tenemos unos casos muy complejos y solo voy a detenerme como para ampliar algo. En 2018, Ecuador logra un hecho histórico también, y es que trata de armonizar la legislación nacional en materia de violencia hacia las mujeres. Y pasamos de tener una legislación que reconocía solo la violencia dentro del ámbito familiar, el núcleo familiar, así se llamaba en el Código Orgánico Integral Penal, y pasamos de tener 3 tipos de violencia a tener 7 tipos de violencia reconocidos por la ley, que es la Ley Orgánica de Eliminación y Erradicación de la Violencia hacia las mujeres. En este proceso de la ley, que es una lucha histórica también del movimiento social de mujeres en el país, logramos también hacer una incidencia para que se incorporara el tema de masculinidades. De hecho, está incorporado, se incorpora también el tema de trabajo con agresores, y como política pública tendría que incorporarse, por ejemplo, el sistema educativo, el tema de abordar las masculinidades. ¿Qué pasó? Un año después que tenían que hacer el protocolo que ordenaba cómo se iba a aplicar esta ley, el gobierno de entonces, antes del COVID, anuncia que ya van a empezar a implementar las materias que abordan las masculinidades. Eso fue hoy. Al día siguiente hubo todo un despliegue de lo más conservador de las organizaciones pro familia del país, donde recusaban al presidente por destruir la familia ecuatoriana. Acto seguido, el presidente mandó a retirar del protocolo, que es el que operativiza la ley, ese abordaje. Entonces cambiaron la palabra porque detrás de eso había toda una invitación a que cómo así los niños y las niñas pueden elegir ser niños o niñas. Entonces, si los niños y las niñas pueden ser niños o niñas, ¿cómo les vamos a enseñar a eso? Hubo todo un despliegue, incluso desde la industria de los libros de texto, ¿sí? Renunciando, iban a boicotear al Estado en caso de que quisieran avanzar en incorporar el tema de la ideología de género dentro de los libros de texto, el sistema educativo. Y eso, digamos, es un ejemplo del país que es muy brutal, y eso tiene como unos reflejos también en las formas de la política más básica. Hace, no sé, unos 4 meses tuvimos la oportunidad de trabajar con, hay una figura que permite dentro de la ley que las mujeres puedan acceder a boletas de auxilio y a medidas de protección, y trabajamos con aproximadamente 200 personas que son tenientes políticos. Y lo que encontramos ahí es una regresividad absoluta donde, por ejemplo, se negociaba la violencia, por así decirlo. Incluso conocimos de casos donde había violencia sexual y negociaban entre las familias $5,000 para que eso se quedara ahí en silencio. Pero el tema complejo es el tema de la escuela, que es también la mesa que nos invita, pero lo quiero ilustrar porque hay un rechazo a que se incorporen ciertos temas dentro de la escuela. O sea, como que la escuela déjemela quieta. De hecho, eso con mis hijos no te metas tomó mucha fuerza en el país. Sí, de hecho hubo varios eventos. Agustín Laje estuvo en el país también haciendo lo suyo, y de hecho hubo un evento acá en Quito donde se llenó el auditorio, donde efectivamente había unos argumentos muy claros sobre la ideología de género, que no es otra cosa que el avance de los derechos para las personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Entonces, lo ilustro desde ahí, y solo para algo que mencionabas también, Pedro, en Colombia vimos cómo esta ola neoconservadora, afincada en esos principios judeocristianos, tomó mucha fuerza y que no es ajeno a la región. ¿Qué pasó con el sí y el no al proceso de paz en Colombia? Todo el movimiento cristiano colombiano se vuelca a apoyar, porque es que tenemos que defender a una idea de familia, y esto no lo van a llevar ni al gobierno ni a la escuela, porque esos son los espacios donde nosotros decidimos también por nuestros hijos e hijas. Entonces, ese tipo de expresiones, que es muy similar a lo que nos decía Magali en Estados Unidos, pues uno empieza a ver cómo esos espíritus, discursos súper conservadores están ahí.
que es básicamente lo que llamaba Mara Viveros, estos grupos reaccionarios masculinistas que no se nombran así como tal, pero que efectivamente tienen mucho poder y logran parar, y como lo hicieron en el caso de la ley acá en el país, el tema de incluir las masculinidades como parte y el género como parte de la currícula en la escuela. Entonces, bueno, eso como aportes. Graças, Léo. Acho que a gente tem desafio, né? E o seu trabalho, Matheus, eu acho que vai muito nessa direção, né? De afirmação de outras possibilidades. Has vuelto al português. Mas é proposital. Aqui se hace intercâmbio entre os dois. Mas eu acho que seu trabalho, Matheus, ele tem essa potência, né, de afirmação de outras identidades, sobretudo nesse momento de tanto aniquilamento da diferença, né? Então, tudo aquilo que não corresponde a esse extrato tão modelado, né, por essa tal ideologia de gênero, né, eu acho que tem também essa função política, né? É isso que eu queria dizer para você, Matheus, né? Que não é somente a história deles, né? É a história deles nesse contexto atual que a gente vive, né? E que essa afirmação da diferença ela é um ato político mesmo, né? Ainda que eles possam nem ter muita ideia disso, ou não sei quão apropriados dessa ideia eles estariam, né? Mas eu acho que tem uma função, sim, uma função nessa direção. Se você quiser comentar alguma coisa antes da gente terminar, a gente já está terminando. Eu acho que o meu trabalho ele foi muito essa tentativa de tentar contar outras histórias. E eu abro ele assim, na verdade, essa é a introdução da dissertação. Mas, enfim, eu queria agradecer a oportunidade. Essa foi a primeira vez, na verdade, que eu apresentei um trabalho que é um resumo da dissertação fora do ambiente, assim, do programa, e foi bem legal. Parabéns, Matheus, e a gente espera ter o resultado em breve, né, do seu trabalho, tá bom? Gracias, Pedro, por tus aportes, pelo trabalho muito interessante, ¿no? de compartir, ¿no? Tus reflexiones sobre el tema de la homoconectividad, que creo que es un tema, ¿no? Para toda Latinoamérica, o sea, aunque, ¿no? En el caso brasileño eso esté de alguma maneira já com muitas investigações, e eu mencionava isso antes, não? Desde diferentes disciplinas, incluso, não? Desde a saúde, da antropologia, da comunicação, da linguística, da sociologia, há montão de investigadores e investigadoras interessados em abordar esse tema desde diferentes perspectivas, e creio que isso vale a pena, não? Sumar-se a essa trajetória de estudos sobre conectividade. E as subjetivações, não, que vêm dessa interação. Então, muitas graças, Pedro. Graças, Magali, Leo, por também se acercarem a nossa sessão. E creio que agora terminam as sessões de hoje, não, Leo? Sí, ya con esta mesa cerramos este bloque. En breve vamos a iniciar la presentación de libros. Vamos a presentar un bloque de 3 libros, y ya es un bloque más pequeño. Entonces acá van a ser las 6 de la tarde. Creo que ustedes van a estar ya cerca de las 8 de la noche. Sí. Entonces vamos para ustedes de 8 a 9, para nosotros sería de 6 a 7. E amanhã vamos atender uma mesa, não? Com coordenação de Benedito, na manhã, com 3 pessoas do Brasil, creio. Sí, mañana tenemos un espacio que es muy interesante. Ya les voy a mostrar acá rápidamente, que es un espacio que estamos esperando bastante, es que llamamos debates metodológicos, y queremos realizar como un diálogo, en este caso con 3 personas que están haciendo un trabajo muy interesante en el país, desde diferentes perspectivas. Entonces vamos a analizar como de esas líneas de trabajo, cuáles son estos retos, cuáles son esas resistencias en el trabajo ahí, y que creo que es un avance también muy importante, que cada vez más
y una vinculación más estrecha entre la academia, si se quiere, y la acción política, porque hasta hace algunos años, yo me acuerdo hace muy poco, tuvimos en este evento que se hizo en España, en el Siemens, si no me acuerdo que esté mal, o sea, se notaban, y al principio también de los coloquios se notaba esa distancia entre los activismos y la academia, como que eran dos mundos muy diferentes, y bueno, vamos a tener esta posibilidad de generar un debate epistemológico, y bueno, ahí están invitadas a asistir, y bueno, este espacio contará con traducción simultánea también, y va a ser transmitido por Facebook. Esos tres son ótimos. Eric, Daniel y Davidson son muy buenos, ¿no? Y creo que esa interfaz, porque son tres académicos, pero también son tres activistas, ¿no? Entonces, esa interfaz entre los activismos y las investigaciones académicas me parece súper bien, súper bien. Y les invito, mañana en la noche voy a moderar una otra mesa que son los estudios internacionales sobre masculinidad. Entonces vamos a tener ahí también un espacio de conversación sobre tres grandes estudios internacionales sobre el tema de masculinidad. Entonces están ahí invitados, invitadas, invitadas. Ok, gracias Leo, gracias Fernanda por tu apoyo. Gracias Pedro, Mateus. Gracias Marcos, a ti, la moderación. Vale, gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta mañana. Seguimos con el coloquio mañana. Perfecto. Chao, chao. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias, Fernanda. Hasta luego.